Pues buenos días, compañeros. Mi nombre es Alberto, soy alcohólico. Qué bueno que se dan la oportunidad de estar una vez más aquí en esta junta que, independientemente del número que sea, nuestra intención o lo que queremos que quede claro es que no es el número de juntas, es que yo vaya entendiendo que esto es de aquí para adelante, si me quiero mantener sobrio, ¿verdad? Porque si estamos contando cuántas juntas o cuántos días, ahí todavía no tenemos en claro qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hablar de una enfermedad incurable, progresiva y mortal no es nada sencillo. Pero nosotros lo que hemos vivido, ¿verdad? Para llegar a estas instancias, bien nos podríamos dar cuenta de la problemática que se tiene, ¿verdad? Ya es para que nosotros pudiéramos empezarnos a percatar y aceptar que se tiene una fuerte enfermedad, incurable además. ¿Y por qué queremos que quede claro que es incurable y por qué es una enfermedad? Bueno, porque si seguimos pensando que es el alcohol, ¿verdad? Entonces nosotros ya vamos a empezar a pensar que ya no tenemos enfermedad, lo hablábamos la semana pasada. Si nosotros creemos que el alcohol es el problema y como ya no tomo, entonces ya no tengo el problema. Hablar de una enfermedad espiritual, dice nuestra reflexión el día de hoy, hablar de una salud mental es darnos cuenta de la enfermedad que se tiene, estar conscientes de la enfermedad que se tiene. Pero muchas veces uno no sabe o no entiende porque o no tenemos esa disposición o no abrimos la mente o no estamos en esa necesidad de entender, ¿verdad? Yo necesito entender qué es lo que me sucede. Hablar de una enfermedad espiritual es hablar de una enfermedad emocional. Los sentimientos, las emociones es el mundo del espíritu y yo estoy enfermo espiritualmente. ¿Por qué estoy enfermo? Porque mis emociones, mis sentimientos están distorsionados, no son normales, ¿verdad? Yo siento de más, yo tengo mis sentimientos distorsionados, ¿verdad? En lugar de sentir miedo, siento terror. En lugar de sentirme contento, me siento muy exageradamente contento. En lugar de sentirme medio agüitado, me siento totalmente deprimido. O sea, mis emociones se van al extremo. En lugar de enojarme, yo agredo, insulto, me lleno de ira, ¿verdad? O sea, no tengo control, no tengo una mesura sobre mis emociones. Lo que yo estoy pensando, lo que yo siento, el alcohólico, se va o a un extremo o al otro, ¿verdad? O se aísla, se esconde y no quiere decir nada, se reprime, se calla, se traga sus emociones, o explota, grita, ofende, inventa, manotea, pero no puede tener una mesura, un control de lo que está sintiendo, no lo entiende, le ganan sus emociones. Y aquí lo importante es entender que estoy enfermo, que no tengo la culpa, ¿verdad? Y más aún darme cuenta que yo no sabía que eso era una enfermedad y que yo no sabía en qué momento me enfermé y que yo no supe cómo controlar o cómo atacar o qué tomar o qué medicina o a quién acudir respecto a esa enfermedad. Bueno, al menos a mí me costó mucho trabajo entenderlo, ¿verdad? O sea, yo no sabía que estaba enfermo de esas emociones, pero cuando la gente en Alcohólicos Anónimos empezaba a hablar de esas emociones, pues yo empezaba así como que, ay, creo que tiene razón, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? Yo me recuerdo que empezando a tomar un trago cambiaba totalmente. Empezaba a hacer cosas, empezaba a actuar, empezaba a hablar. En una fiesta no bailaba, me la pasaba ahí como asustado, con los brazos cruzados, queriendo no llamar la atención, que nadie me viera, ¿verdad? Pero ya con el alcohol, pues ya estaba en centro de la pista y bailando con todas y manoteando y diciendo y actuando, ¿verdad? O sea, el alcohol me llevaba a desatar esas emociones, o por un lado a reprimirlas, o por otro lado a desatarlas. Y durante algún tiempo las pude controlar, después se salieron de control totalmente. Pero necesité el alcohol, las drogas para poder actuar. O sea, pero volvemos a lo mismo, si nosotros empezamos a hacer un poquito a un lado el alcohol y entender que la enfermedad emocional, o sea, mis emociones,
siento de más, ¿verdad? Se van al extremo. Yo siento que quiero a alguien y ya me enamoro, ya pienso en que me estoy casando, ya tengo hijos, ¿verdad? Ya salí, ya me fui de luna de miel, de vacaciones, ya vivo con esta persona y ni siquiera le he hablado. Todo en mi mente, todo en mi mente. Y me empiezo a sentirlo, empiezo hasta a celar la situación, empiezo a encabronarme porque pues no la veo o le está hablando a alguien más. Fíjate hasta dónde la mentalidad, ¿eh? Hasta dónde se va mi enfermedad. Entonces, es importante que nosotros vayamos detectando eso. Dice ahí que una vez que es superado el mal espiritual, es superada físico y mentalmente. Porque lo espiritual es la raíz de la enfermedad. Pero ¿cómo lo vamos a superar? Y nos dice nuestra reflexión el día de hoy, en el momento en el que aceptemos mentalmente que tenemos una enfermedad. Es la clave. El primer paso nos dice que aceptamos nuestra derrota ante el alcohol. La aceptación es la base. Uno de los problemas, me acuerdo una vez que yendo a instituciones fui a un psiquiátrico, ¿verdad? Yendo a trabajar a un psiquiátrico, pues no sé si algunos hemos visitado o conocemos un psiquiátrico donde los enfermitos andan ahí como perritos sin cadena y haciendo lo que quieren, ¿verdad? Y de repente uno de ellos va y toca una campana que estaba por allá grande, ¿no? Que la agarre, pues ya era una señal, ya sabían lo que es una señal, que acercarse a su sala solitos, ya empezaban a caminar solitos. Y yo cuando ya me di cuenta empezaban a venir como una sala como pum, que se empiezan a sentar como 60 canijos. Y les llevábamos cigarros, pues todos a fumar, todos fumando. ¿Verdad? Y estaban así sin poner atención ahí. Aparentemente unos te ponen atención, otros fume, entonces semi-encuerados y demás, ¿verdad? Pero lo que recuerdo con este lugar que les quiero compartir es que uno de los doctores, yo platicando con él, me decía, mira Alberto, hay gente aquí que como que ya está consciente que tiene un problema, porque diario para dormir tienen que tomarse una pastilla para dormir. Entonces pasan a la cocina, ahí está su pastilla y un vasito con agua, pasan, se la toman, agua y se van y se duermen. Pero hay canijos que no se toman la pastilla, no quieren, no se la toman. Y esos canijos, ¿verdad? Por la noche traen un desmadre. O sea, pues andan para arriba y para abajo y haciendo lo que te puedes imaginar, sexualmente desatados, ¿verdad? Entonces, pero a mí me llama la atención esto porque ¿dónde empieza la salud mental? Aceptando que se tiene un problema, aceptando que yo no estoy bien. Porque cuando la persona no acepta que está bien, pues evidentemente dice, ¿para qué voy a una junta? ¿Para qué dicen que lea? ¿Para qué dicen que ore? ¿Para qué? Si yo no tengo problemas. Dicen, pero yo no. Entonces es un problema con la persona. ¿Por qué? Porque se siente atacada, se siente que se le está obligando, que se le está exigiendo, que se le está mandando, que algo que él no quiere hacer y lo están mandando a hacer. Entonces yo tengo un problema ahí. ¿Por qué? Porque no le quiero hacer caso a la persona X, a nadie, obviamente tampoco a mi familia, a mi pareja, a mi patrona, a mis amigos, a nadie, porque dicen que estoy mal. Entonces aquí el punto esencial donde empieza uno a tener un ápice de entendimiento y recuperación respecto a la enfermedad es aceptar que se tiene un problema. Y luego más aún, dice nuestra reflexión el día de hoy, en nuestras emociones. Tengo un problema en mis emociones, ¿verdad? Si alguien ahorita allá afuera yo camino y se me queda viendo o me dice algo, yo no entiendo que la persona viene mal, que viene intolerado, que eso, y yo me resiento, me encabrono, me empiezo a sacar de onda y puedo terminar hasta a golpes con alguien porque nada más se me quedó viendo, me empujó, qué sé yo. O sea, nosotros no tenemos control sobre nuestras emociones, ¿verdad? O volvemos a lo mismo, o no hago nada o hago un desmadre. No hay algo. Por eso el programa nos lleva a que si tú tienes que hablar, hables, y si tienes que callar, calles,
Pero hablas cuando no tienes que hablar y te callas cuando no te tienes que callar. O sea, no tienes control, no tenemos control. Y cuando nosotros vamos aceptando ese simple hecho, es aceptar un problema desde raíz, desde la raíz. Por eso yo tengo que tener control, pero no nada más porque yo digo, sino cómo lo voy a tener conociendo mi problema, conociendo mi enfermedad. Pero dice, en una sociedad donde aparentemente el éxito, el triunfo de la gente es tener dinero y tener títulos, ¿verdad? Pues hablar de una salud espiritual o mental no se ve muy fácil, ¿verdad? Pero ¿cuál es un síntoma de que yo tenga una salud mental y espiritual? Es aceptar que necesito la ayuda de los demás. El ir, ¿cómo yo puedo ir comprobando que yo estoy saneando mi enfermedad? Aceptando cada vez más que necesito de la ayuda de los demás para poderme dar cuenta de mi enfermedad. Es uno de los secretos del programa de Alcohólicos Anónimos, por decir secretos que de entrada no logras entender, necesitas tiempo, ¿verdad? En la medida en que yo me reúno con gente para escuchar su problemática y yo compartir la mía y poder haber un puente de comprensión y que alrededor de gente ya no tengo lugar yo, Alberto, para esconderme de mis actitudes y mis pensamientos. Ya hay testigos aquí. Yo soy testigo de lo que tú dices, tú eres testigo de lo que yo digo, y yo ya no me puedo hacer a mí mismo tonto de que yo estoy bien o de que no tengo problemas cuando lo he logrado aceptar física, mental y espiritualmente ante otro ser humano. Yo estoy aceptando frente a usted y frente a ustedes, frente a un Dios como cada quien lo entienda, frente a mí mismo, que yo tengo problema. Entonces ya sería una completa incongruencia el que yo saliendo de aquí quiera decir que yo estoy bien, que yo no tengo problemas y que yo no necesito de ustedes. Me estoy autoengañando allá afuera, autoengañándome y pensando que yo estoy bien, cuando yo ya enfrente de ustedes he aceptado que tengo serios problemas. Entonces cuando yo me pongo a meditar que por qué con ustedes lo acepto y allá afuera quisiera pensar que no, es un autoengaño terrible, total. Esa persona ya estuvo aquí con nosotros meses, ya se subió aquí y dijo que es una persona enferma y que hizo esto y que hizo el otro y que le dolió esto y que tiene problemas y que perdió el trabajo y que perdió esto y que por el alcohol, pero ya se sale y se va, ya no regresa y después te lo encuentras y ¿qué pasó? Pues no, es que yo no necesito de eso. No hay aceptación de un problema, no hay una aceptación, sigue evadiendo, sigue engañándose. Es una característica del alcoholismo. ¿Por qué tanta gente no acude a un grupo, no acude a ayuda? Porque no quiere reconocer que se tiene un problema. Entonces dice nuestra reflexión, el aceptar cada vez, mostrar una mejoría ante la vida, ante mí mismo, ante el espejo, ante mí. Si yo no la tengo ante mí, no la tengo ante nadie. Si yo no acepto que yo necesito de un programa y necesito de la ayuda de los demás, quiere decir que yo no he entendido nada. Usted no va a poder solo. No se puede solo. Uno solo se autoengaña, es una característica del alcoholismo, el autoengaño. Entonces, nosotros partiendo de la reflexión, dice ahí, un síntoma excelente de una recuperación es aceptar la ayuda de la demás gente. ¿Sea difícil? Muy difícil de entender eso. Yo entiendo, no es tan fácil, no es tan fácil. No son enchiladas. Si fuera así, esto estaría lleno. Si fuera así, habría mucha gente en todos lados, ¿verdad? No es un problema mental, espiritual, ¿verdad? Y para que una persona acepte que tenemos problemas, está muy cabrón. Yo acepto que soy alcohólico, sí, pues tomo. Me drogo, sí, soy drogadicto. Pero aceptar que tengo problemas mentales no es tan fácil, no es tan fácil. Algo en nosotros llora, chilla, berrea, se encabrona. Dice, no, loca, la más grande de tu casa, cabrón, ¿verdad? Entonces, un excelente síntoma de que estamos por buen camino es aceptar
que necesitamos esta reunión, que necesito ponerme en esa disposición, que todas las mañanas le pida a un Dios, como yo lo entienda, que me ayude, que me ilumine, que me guíe hacia mi recuperación. Porque para aquella gente que estamos enfermos, compañeros, para aquella gente que reconocemos que estamos enfermos, precisamente por eso se nos ha eludido o se nos ha evadido estar mejor económicamente, socialmente, en pareja. Porque hemos tenido la oportunidad que todos los seres humanos tienen en la vida de superarse, de tener una familia, de estudiar, de trabajar, de hacer cosas. ¿Por qué yo no he podido? ¿Por qué se me ha evadido todo eso? Porque yo no había entendido, no me había percatado que tengo una enfermedad. Y no desde que tomo o porque tomo, desde mucho antes. Porque recordemos que es una enfermedad emocional. Mis emociones, y no sé qué día hablábamos, de que está comprobado científicamente que las emociones que nos han distorsionado desde niños son las causas fundamentales de nuestra manera destructiva de beber, de drogarnos, de vivir. ¿Y cuáles son esas cosas? Ahí les va, compañeros, cinco causas por las cuales una persona se convierte en un alcohólico. Un hogar desintegrado, la carencia del padre o de la madre, el abandono, el rechazo desde niños, principalmente de los papás, abuso físico, ¿verdad? Psicológico, mental, carencias económicas extremas, abusos, maltrato, soledad, hogar desintegrado, la carencia de un padre, o sea que no estuvo el padre, no estuvo la mamá o no estuvieron ambos, rechazo, y puede haber rechazo y abandono estando papá y mamá en casa. Sufriste rechazo y abandono. Esas cosas que se viven desde niños te convierten en un alcohólico, drogadicto, en un enfermo emocional, ¿verdad? Porque al no estar papá, el alcohólico, el niño siente un gran vacío, ¿verdad? Una tremenda soledad. Al no estar mamá, ¿verdad? Se siente desprotegido, falto de cariño, de atención, de protección. Desde ahí se distorsionan nuestras emociones y desde ahí se traen distorsionadas. Desde ahí se siente un vacío que se quiere llenar con alcohol. Ese vacío que se siente desde niño se quiere llenar con alcohol, con drogas, con sexo, con dinero, con títulos, con ejercicio, con comida. Se quiere llenar un vacío espiritual, no físico, no material. Entonces yo necesito empezar a entender desde dónde viene mi enfermedad, desde una niñez. Y después, por ahí, en la infancia, 10, 12, 15 años, hago contacto con el alcohol, contacto con la droga. Esto altera mis emociones, me hace sentirme diferente a como me siento. Yo me siento solo, me siento triste, me siento rechazado, me siento humillado, me siento abusado, me siento mal. Y llega la droga, llega el alcohol y me hace sentir algo diferente. Ya no me siento ese vacío, ya no siento esa tristeza, ya no siento ese dolor que vengo desde niño sintiendo. Pues ¿qué hago? De ahí me agarro. ¿Por qué? Porque no quiero sentir mi verdad. Entonces, aquí, cuando tú empiezas a aceptar la verdad de que ese vacío y esa soledad y esa angustia se sienten, ¿verdad? Entonces ya no necesitas del alcohol, de la droga, ahora necesitas enfrentar estos sentimientos reales que yo vengo arrastrando desde una infancia y que tengo que aceptarlos. Decíamos ahorita al principio de la junta, tengo que aceptar que tengo estos problemas, y al estar trabajando con ustedes, al estarlos aceptando, al estarlos ventilando, hablando, ¿verdad? Empiezo a tener un ápice de fortaleza de que yo ya no ando perdido pensando qué tengo, qué me pasa, qué me sucede. Hoy sé lo que me sucede. Y al estar en contacto con gente, ya no siento esa soledad, ya no me siento perdido, ya no me siento abandonado, ya no me siento triste, porque ya comparto con alguien lo que sentimos, compañeros. Por eso dice, una de las claves de su recuperación es que cada vez más yo sienta y sepa de la necesidad que tengo de estar entre ustedes, con más alcohólicos, con más gente. Porque al estar unidos y compartiendo nuestra enfermedad, nos damos la fortaleza para un día más, solo por hoy. Por eso la importancia de las juntas diarias, porque esto es espiritual.
Usted viene a una reunión y usted, sin darse cuenta, carga la pila espiritualmente. Su espíritu ya no se siente abandonado, ya no se siente solo, ya no se siente triste, ya no se siente rechazado, ya no se siente perdido. Agarra fortaleza para enfrentar solo por hoy. La suficiente energía como los celulares. Se le está cargando, bajando la pila a su celular, cárguelo para que se vuelva a llenar y tenga, ¿verdad?, batería para el día le funcione. Buena energía. Para que le dé energía. Y tú dices, bueno, yo voy a una junta y ¿de qué me voy a cargar? De esto que yo estoy escuchando, que no sabía. Que yo no sabía, que estaba perdido emocional, mental, físicamente, que yo traía daños desde niño, que hoy empiezo a entender por qué la vida no la entendía, no sabía qué me pasaba. Me decían que tenía un problema, pero yo no tenía la menor idea de cuál problema, porque no me decían ni siquiera cuál era el problema. Porque la gente difícilmente sabe cuál es el problema. Nada más dice, es que es vicioso, es que es mañoso, es que se hace tonto, es que le gusta la parranda, le gusta hacerse pendejo, etcétera. O sea, la gente argumenta porque no sabe. Y cuando yo entendí que es una enfermedad que yo no pedí tener, que se me dio como la gente que le da un cáncer, le da X enfermedad incurable, ¿verdad?, que le da diabetes, que le da embolia, que le dan muchas cosas que no sabe cómo, no sabe de qué manera, entonces se enfermó, güey. Así es una enfermedad espiritual. Y fíjense, dice aquí, cuando se supera, o sea, ¿y qué es superar el mal espiritual? Es aceptando, compañeros, aceptando que se tiene un problema. Es el primer paso, es fundamental. Si no damos el primer paso, todos los demás pasos no los entendemos y es muy mentira que los demos. Si no hay una aceptación de su enfermedad y su devastadora debilidad y consecuencias. Y por eso yo he escuchado por años cuáles han sido las consecuencias, ya las he visto. Familia desintegrada, desmadre económico, soledad, tristeza, abandono, problemas en la cárcel, problemas económicos, problemas familiares, problemas físicos, problemas de toda índole. Ya vi las consecuencias de mi enfermedad. Entonces el día de hoy, yo lo único que tengo que hacer es aceptar que tengo una enfermedad y que necesito de ustedes. Es todo. Día con día se va fortaleciendo, se va retroalimentando, se va abriendo la mente, dice, se sana espiritualmente y se sana física y mentalmente. Cuando hay una aceptación. Y para ir terminando, ¿qué es lo que ha pasado todos estos años? Fíjense nada más. Como yo no aceptaba, no entraba nada. Como yo decía que no estaba enfermo, que yo no necesito de un grupo, que yo no necesito de nadie, más problema tenía. En el momento en el que dejé de discutir y acepté que estoy enfermo y que necesito de un programa, se ha ido empezando a componer las cosas. Se empezaron a componer las cosas. He oído a muchos que dicen, yo no necesito de nadie, yo creo que es el que más ayuda necesita. Primer síntoma de la enfermedad, la negación. Primer síntoma de la enfermedad emocional, espiritual, de alcoholismo, la negación. Yo no necesito, yo no estoy enfermo. Esos, cabrón, aquel cabrón, mi papá, mi tío, mi primo, mi vecino, yo no. Primer síntoma de la enfermedad, porque no es el alcohol, es la mente. Es aquí. Aquí traigo un problema, aquí traigo un vacío, aquí traigo una tristeza profunda, fuerte, desde niño, desde que tengo uso de razón. Cuando aceptamos ese simple hecho, nuestra derrota es total. Cuando aceptamos que es desde que yo estoy niño, desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, me veo solo, sin papá, sin mamá, en la calle, en la escuela, me siento solo, me siento triste, me siento abandonado. Desde ahí viene la enfermedad. Y se ha ido creciendo y se fue creciendo. Se fue volviendo el pinche corazón de piedra, se fue volviendo, dicen que la burra no era arisca, ¿verdad? Se va distorsionando todo. Ese dicho está, creo que enfermo también, por lo que entendemos, pues. Así es. ¿Se entiende? Con esa parte, nada más. Si nosotros aceptamos ese simple hecho, ya,
Se empieza a superar, se empieza uno a restablecer mental y emocionalmente. Emocionalmente, mis emociones. La enfermedad es emocional, mis emociones están distorsionadas. Y ya después, con el paso del tiempo, para ya terminar, cuando nosotros hacemos un inventario, escribimos, ¿verdad?, cada una de nuestras emociones y las empezamos a conocer, a saber cómo está distorsionada, cómo fue, qué pasó, qué esto. Empezamos a tener un control sobre nosotros mismos. Pero el día de hoy es aceptar que tengo una enfermedad y que necesito de ustedes para poder superar el mal espiritual. ¿Está bien? Gracias, compañeros.